Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bueno, Sandri, ¿quién es el invitado que tenemos ahora? Porque creo que tú dignamente lo puedes presentar. Sí, la verdad que me corresponden los honores en esta ocasión, porque es una persona que conozco desde hace mucho tiempo y es un excelente profesional. Además, es un médico epidemiólogo y pues también... bueno, es mi tío. Por eso los nervios. Sí, porque en esta ocasión tenemos una conversación más profesional y también muy enriquecedora. De hecho, antes de grabar lo conversábamos que en esta mesa pues habemos dos especialistas en nutrición y Jessica, que es quien ahorita está más a la expectativa. Yo tengo mi cerebro y mi mente abierta, así esperando. Sí. Y pues ahora nos gustaría hablar acerca de un tema que probablemente algunas personas habrán escuchado y es la seguridad alimentaria y nutricional. Pero ¿qué implica esto? ¿Cómo se logra? Y también, bueno, lo voy a mezclar con respecto a imaginarnos qué es lo que tiene que suceder antes de que llegue la comida a nuestra mesa. ¿Cuáles son aquellos procesos o elementos? Así que, doctor Mario Serpas, bienvenido. Bueno, primero, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes, con esta bonita iniciativa. Realmente siempre son interesantes todos los temas que se discuten en esta área, pero particularmente de hoy el tema de seguridad alimentaria y nutricional pues implica muchos conceptos igual al final, pero quizás lo más importante es como esa mezcla pues entre una responsabilidad individual y una responsabilidad que tienen que tener las instituciones que velan por el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Porque al final lo que se busca es que, como usted lo mencionaba, que llegue el alimento, ¿verdad?, al hogar, a la casa donde nosotros habitamos y que llegue de manera oportuna, que llegue de manera permanente, que llegue de manera nutritiva, que llegue de manera segura, ¿verdad? Y entonces eso, combinado pues con esas cantidades y esa calidad necesaria para que se puedan satisfacer las necesidades de todos los miembros del hogar, porque muchas veces en nuestras realidades pues podríamos tener un hogar de 3 personas, 4 personas, pero pueden haber hogares de 7, 8 personas. Entonces la distribución de eso también es importante para que todos tengan la misma oportunidad de crecer sanamente, ¿verdad? Porque al final lo que se busca es que esos alimentos que llevan nutrientes, esos alimentos que llevan la energía que se necesita para el desarrollo, entonces llegue en los momentos y permanentemente para evitar situaciones que a la larga pues puedan afectar la salud y pueden afectar el desarrollo de los niños principalmente y de todos los que necesitan esos nutrientes. Es correcto, porque incluso el término puede llegar a confundirse a veces, o yo he escuchado seguridad alimentaria en relación a higiene nada más, uh-huh. O que el alimento sea seguro en términos de que no esté contaminado, pero en este caso no nos referimos a eso, sino... No, incluso esa parte está como incluida, ¿no?, en este gran concepto, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, sí, yo he escuchado que hablan de seguridad alimentaria e incluso lo ponen ahí como inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Pero no es suficiente. Incluso también se habla de que el alimento pues al final no tenga bacterias, dice, uh-huh. Pero puede tener metales, puede tener otro tipo de transgénicos, puede tener otro tipo de sustancias, contaminantes, materiales pesados, etcétera. Entonces que al final también eso puede afectar la salud, probablemente no de manera aguda, pero sí de manera crónica, uh-huh. ¿Verdad? Entonces eso también es otra dimensión importante que hay que tener en cuenta para efectos de la seguridad alimentaria, que afecta la nutrición, pero no a veces, o sea, lo más impactante es la desnutrición aguda, porque es algo que en el momento pues no llegó el alimento, se produjo por un desastre, se produjo por una falta del alimento de manera inmediata, pero en otros esas faltas son permanentes, o sea, son
todo el tiempo. Entonces, esas disminuciones con el tiempo hacen que el niño no crezca ni se desarrolle adecuadamente, tanto en su parte física como mental. Sí, emocional. Todo lo Emocional. Implica, claro, lo cognitivo. Ajá, el neurodesarrollo Sí, está comprometido desde el primer momento. Sí. Y eso pues en el largo plazo tiene también sus impactos, como usted lo mencionaba, en el desarrollo. No estamos hablando solo del individuo, sino que ya al momento de estudiar, educativo, hay más dificultades en el aprendizaje. Entonces ya eso en el largo plazo pues va a afectar otros aspectos también. Y en este sentido estamos conversando acerca de seguridad alimentaria y nutricional y es en esencia contar con este alimento de forma permanente, pero que este alimento no solo esté en las cantidades, sino en la calidad adecuada, porque, bueno, puede suceder el problema que estamos consumiendo alimentos con una baja calidad nutricional. Es decir, hay todos los días, pero no son los más oportunos en ocasiones. Así es, y hay una situación que se está dando quizás en los últimos años, ¿verdad? Que es una combinación, por decir así, de un fenómeno que afecta pues la malnutrición en general. Que por un lado estamos teniendo casos de desnutrición aguda que quizás cada vez son menos, pero entonces nos vamos para el otro extremo, a la obesidad. Y entonces también es un problema de malnutrición que estamos comiendo suficiente en cantidades quizás más de las necesarias y entonces eso hace que nuestro cuerpo también esté teniendo otros problemas de salud, como las enfermedades crónicas. Y lo que pasa es que como una enfermedad crónica, cualquiera podría pensar que se va a desarrollar a mayor edad, ¿verdad? Y ahora ya estamos viendo problemas de enfermedades crónicas en jóvenes. Totalmente. Y en niños, por decir extremos, ¿verdad? Niños que tal vez tengan una obesidad mórbida, es decir, que ya sobrepasa ciertos parámetros y entonces ya están teniendo problemas de diabetes, problemas de hipertensión arterial, y ya no digamos enfermedades como problemas de la insuficiencia renal, etcétera. Entonces, esas enfermedades que antes mirábamos quizás más frecuentemente en adultos, ya las estamos viendo en más jóvenes. Entonces, eso depende mucho de la oferta de alimentos, a lo que se está expuesto, y ahí hay muchos riesgos en esos alimentos. Entonces, tenemos los dos fenómenos, y por eso es que en algún momento pues también resulta complicado enfrentarlos, pero sí es importante pues volver al concepto y a tratar de asegurar esa cantidad y esa calidad a través de todo lo que es un proceso educativo, ¿verdad? Un proceso educativo que no solamente está en la escuela, sino que está también en el hogar, en los trabajos y en las oportunidades que tengan los hogares de poder trabajar también esa forma de alimentarse desde la casa. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, si hablamos a nivel de la región y vamos a tocar un término nuevo, que son los sistemas alimentarios. ¿A qué nos referimos con un sistema alimentario y qué lo convierte en sostenible? ¿O por qué esto es importante en relación a la nutrición y la salud? ¿Qué es un sistema alimentario? Bueno, como su nombre lo dice, pues imaginémonos como que es el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano tiene varios sistemas, pero que todos funcionan de manera independiente, pero al final es conservar la salud de la persona. Entonces el sistema alimentario tiene ese espíritu, ¿no? Trabajar en esa forma integrada como sistema, pero en diferentes áreas, en diferentes aristas. Está la parte económica, ¿verdad? La parte ambiental y la parte social. Es decir, que por un lado nosotros tenemos una cantidad de recursos naturales tal vez disponibles, limitados, pero que necesitamos explotar para poder alimentar a la población. Necesitamos que esa industria alimentaria pueda llevar esos alimentos hacia las personas y que a través de esos diferentes mecanismos, desde la granja o desde que se cultiva hasta que se sirve en la mesa, eso debe de tener ciertas regulaciones y ciertos, por decir, eslabones para que al final podamos cumplir. El sistema alimentario al final tiene que cumplir con el concepto que hablamos al principio de la seguridad alimentaria. Entonces,
tenemos que ver que sean la mayor cantidad de alimentos saludables posibles que se produzcan y evitar pues los que puedan ser nocivos a la salud. Y ahí es donde viene ya la parte económica. O sea, la parte económica probablemente haya que invertir un poquito más en que esto sea saludable versus algo que no es saludable pero es más barato. Entonces la forma en que eso llega a la casa afecta y eso pues al final es lo que de manera crónica puede afectar y puede llevar a los problemas que estábamos hablando. Un ejemplo básico, ¿verdad? Y no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero las comunidades o en los hogares rurales de aquí y de cualquier país probablemente le dan más valor a una bebida carbonatada que a un litro de leche, ¿verdad? Sí. Prefieren las frituras a preferir un huevo. Y entonces prefieren el café con pan que poder alimentarse de otra manera, las frutas que están ahí disponibles. Entonces, creo que hay un proceso que el sistema alimentario también tiene que trabajar en la parte educativa de los hogares y también la parte educativa de los productores y aprovechar esa parte desde que se produce el alimento. Yo recuerdo que en un momento trabajé en un programa en Guatemala que se llamaba Kilómetro Cero. Es decir, que lo que se producía se tenía que consumir ahí mismo. O sea, había que integrar las alcaldías, había que integrar a los productores, a los campesinos y a la gente, informarle de que tal día iba a haber el mercado en ese lugar para que lo que se producía ahí se iba a consumir. Claro, eso era un proceso. Había gente de que todo lo que ahí producía de repente se lo llevaban o les decían de que lo podían vender mejor a otro precio o más fácil, pero que esos se lo llevaban por decir los intermediarios y ya después regresaba a ya una tienda más formal o a otro lugar ya con el doble, el triple, hasta el quíntuple de precio. Se perdía el objetivo. Se perdía el objetivo. Claro. Entonces es como un ganar todos. O sea, al final hay que aprovechar que el alimento se produce en el lugar y en el lugar donde se vive, que sea más fresco, que sea más inocuo, que ahí viene ya toda la parte agrícola, ¿verdad? Para que se dé la capacitación suficiente para que los productos que se estén sacando, las frutas, las verduras y todo eso, sea inocuo desde el punto de vista alimentario a nivel de insecticidas, contaminantes y todo eso. Pero fuera de eso, es ya tenerlo ahí disponible, ¿ve? Y no andar buscando esas frutas, verduras en el mercado principal que tal vez le va a salir mucho más caro. Claro, entonces, eso creo que es una buena estrategia que se puede estar usando, ¿verdad? Aprovechar y llegar a ese vínculo. Probablemente quizás la ganancia del intermediario es a lo que se busca y lo que se espera, que sea como un equilibrio. Al final, la palabra clave del sistema alimentario es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Sí, entonces te das cuenta que es que es maravilloso cómo lo plantea, doctor, porque es como un ejemplo bien claro, que el sistema funcione, pero desde lo más básico, la creación, las personas involucradas. Y la palabra clave creo que es totalmente asertiva. La educación que se debe de tener en toda esta población para que entienda cómo va funcionando el mecanismo, porque de lo contrario, fácilmente, ¿verdad? No, yo quiero que me paguen más porque estos tomates seguro ya los voy a vender mejor y ya perdimos el objetivo. Pero es completamente relevante el sistema funcionando y que puede funcionar. Se puede hacer esta cadena. Sí, y hablando de sistema, pues también hay una área que yo creo que es muy importante trabajar al final como es la parte comunicacional, ¿verdad? O sea, a veces el mensaje de lo que es sano está mal orientado, pues. O sea, a veces la comida rápida o la comida que no es trabajada naturalmente puede en algún momento ser más atractiva. Probablemente en algún momento sea una alternativa, pero no es la regla, ¿verdad? Que todo el tiempo tiene que comerse de esa manera. Entonces, eso es lo que está provocando ese desequilibrio en la salud de las personas. Entonces, al final, con una buena promoción hacia lo sano y a promover, pues, que también la gente, la población, las personas demanden estos alimentos nutritivos, entonces a mayor demanda de eso probablemente se va a mejorar el sistema.
¿verdad? Pero si la mayor demanda está a lo procesado, entonces probablemente por ahí eso va a ser más barato, puede en algún momento afectar ese equilibrio que estábamos hablando del sistema y entonces producir lo sano va a salir más caro. Entonces tenemos que dar incentivos al que produzca sano. Y ahí es donde viene ya todo integrado como sistema. Y se empiezan a ver los beneficios y las personas al entrar en la dinámica de los beneficios, pues es muchísimo más fácil que se vayan a ir como orientando a seguir manteniéndolo, porque es eso. Me beneficia esto y beneficia a la comunidad y entonces empiezan los cambios. Sí. Y como usted lo explicaba, tiene que ser con las múltiples aristas, pues lo social, lo económico, lo ambiental, todo eso se tiene que ir moviendo también en equilibrio. Y también nos interesa saber, por ejemplo, desde su rol como epidemiólogo, ¿cómo es que se estudia y vigila la seguridad alimentaria en una región? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, este es un mar de conocimiento, ¿vea? O sea, la verdad hay tantas aristas y tanta información que al final, si uno lo conceptualiza, probablemente todo tiene que ver con seguridad alimentaria, pero es que es transversal. Hay diferentes áreas conceptuales y diferentes áreas temáticas que quizás son las más básicas de vigilar para poder enfrentar este problema. Entonces, yo lo comparo también como con el concepto del iceberg. ¿Vea? No sé si al final se conoce esta parte, pero el iceberg solamente es una parte del hielo que se ve en el mar y abajo está toda una montaña de hielo invertida, ¿no? Entonces, la punta del iceberg de lo que vemos nada más quizás son los casos de desnutrición. Y eso es lo que nos llama la atención. Pero abajo de eso hay que vigilar por qué se llegó a la situación de desnutrición, ¿verdad? ¿Por qué se afectó el estado nutricional? Y ya no digamos la muerte, ¿verdad? Porque al final lo peor de todo esto es que ese estado nutricional con problemas del sistema inmunológico, con problemas de las defensas, malas epidemias, pues al final lleva a la muerte. Entonces esa es como la consecuencia que no queremos que suceda. Pero la vigilancia comenzaría antes de llegar a ese estado nutricional afectado y entonces tenemos como dos grandes áreas. Está primero los medios de vida que llevan a ese hogar a poder llevar ese alimento del que hablábamos. ¿Cuáles son esos medios de vida? Bueno, estamos hablando de las oportunidades de llevar esos ingresos o poder tener acceso financiero, acceso monetario o acceso hacia alguna producción para poder tener esos alimentos en la casa y el medio de vida que tienen los hogares para poderlo llevar. Entonces, si hay algo que se afecta ahí comienza a vigilarse. Entonces, tenemos que vigilar nosotros que todo eso esté bastante estable. Luego tenemos, por otro lado, el consumo de los alimentos, ¿verdad? O sea, tenemos que ver que la base de que se consuman esos alimentos pasa por varias prácticas en el hogar, pasa por diferentes condiciones de que si sé que lo que tengo que comer o cuánto debo de comer, cómo lo debo de comer, cómo lo debo preparar. Entonces, al final, todo eso, a pesar de que yo pueda tener el alimento, si no lo sé preparar o si no tengo agua, no lo puedo combinar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que vigilar. Ya van varios elementos. ¿Ve? Tenemos que vigilar los precios de los alimentos, tenemos que vigilar las condiciones en las que se preparan los alimentos, tenemos que vigilar el acceso en general de los alimentos, tenemos que vigilar también las coberturas de agua potable en ese lugar y vigilar también las condiciones de salud que pudieran estarse dando. Si tenemos una epidemia, si tenemos enfermedades diarreicas, si tenemos enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños, si eso está muy elevado, probablemente haga que esos niños, a pesar de que están comiendo, pero están perdiendo sus alimentos. Los nutrientes, no los están aprovechando. No los están aprovechando. Y lo otro, volviendo a ese tema, es también vigilar esos eventos que me pueden provocar que todavía ir un poquito más atrás de llegar al alimento. Es decir, cómo se produce el alimento, las cosechas, la parte de cómo se produjo los diferentes alimentos en general, si hubo una sequía, si hubo una lluvia que me arruinó la cosecha de tomates, pues, y entonces en ese lugar, en ese departamento, hubo una lluvia que duró el fin de semana y arruinó toda la comida de ese lugar en ese momento. Entonces, condiciones de vigilancia
ambiental, de vigilancia climática, de la vigilancia por ejemplo, ahora tenemos muchos elementos para poder pronosticar si va a haber una sequía, si va a haber una lluvia, si va a haber cómo han estado las precipitaciones, los niveles que se necesitan para que una planta pueda germinarse, pueda crecer, pueda desarrollarse. Todo eso es parte de la vigilancia y entonces eso no se ve, por eso les decía que lo que está en la punta del iceberg nada más es el estado nutricional. Abajo hay que vigilar todo eso y en elementos que usted le puede decir, bueno, aquí se va a perder esto, aquí se va a perder esto otro. Entonces ahí es donde viene y hay que actuar. A estas personas en 2-3 semanas les va a afectar o van a haber producciones locales cercanas que cuando aquí ya no haya, se lo van a tener que traer de más lejos y les va a salir más caro. Entonces hay que ver cómo se les ayuda a esas personas a que eso no les afecte sus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Si les afecta los ingresos, probablemente a esas personas no van a comer los 3 tiempos de comida, van a comer 2 y en el peor de los casos 1, ¿verdad? Entonces, y eso es de manera aguda. O sea, mientras pasa la crisis, mientras pasa la inundación, mientras pasa el evento, ¿no? Entonces, eso es un evento extremo, ¿verdad? Ahora, si lo que ha sucedido y lo que nosotros hemos visto en la región, porque hay también especulaciones, por eso es que hablábamos también del tema del sistema alimentario, que, por ejemplo, y así se dio, hay una crisis de petróleo allá en Arabia o allá, entonces empieza a subir, va a subir el precio de la gasolina. Va a subir, pero no ha subido, pero va a subir. Y entonces ya la siguiente semana aquí ya sube la gasolina, sin necesidad de que todavía el inventario de estas gasolineras no ha subido, porque el efecto no se ha visto. Eso se va a ver en un mes, pero entonces ya empieza a subir. Subió la gasolina, entonces ya sube el transporte. Entonces ya hoy ya me cuesta más traer los limones, traer los tomates, traer los plátanos y los traigo de otros lugares. Entonces eso ya me sube centavos, colones, bueno, dólares ahora, y así puede llegar a afectar en ese lapso el precio de los alimentos, que es la otra variable que nosotros vigilamos en la parte del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional. Entonces, todo eso al final hace prever que va a haber una crisis alimentaria a futuro, no en el momento. Entonces, todas esas cosas son las que hay que vigilar. Qué impresionante, porque justo yo creo que la palabra que usted decía, doctor, se puede prever. Es que realmente creo que eso es clave, ¿no? Porque obviamente nosotros en otros lados de la población estamos viendo solo la superficie, pero todo esto que está detrás es realmente crítico en muchos aspectos, pero sobre todo eso, se pueden implementar ciertas cosas para que en la marcha, a lo mejor no es que no va a impactar, porque definitivamente siempre va a haber un nivel de impactos acorde a eventos, pero sí se puede moderar o orientar ciertas pautas para que no sea tan catastrófico, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Correcto, y ese tipo de, sobre todo en países grandes, quizás se regionaliza. En países pequeños también se puede priorizar algunas áreas y algunas zonas en las cuales realmente se da el mayor impacto, porque no afecta a todos igual. No afecta a todos igual. Entonces, de repente se inundó y se cayó un puente por allá. Al que no le afectó, ni cuenta se da. Pero a esa persona que no puede pasar al otro lado, ahí sí, en esos 15 días va a tener problemas. Entonces, ahí es donde vienen los mecanismos de compensación para poder ayudar de manera emergente a esos lugares. Entonces, en la vigilancia uno se da cuenta, bueno, aquí en estos lugares está pasando esto y esto, entonces ahí es donde la ayuda alimentaria se hace necesaria, o mecanismos, por ejemplo, de llevar los alimentos ahí, facilitarles el consumo o tener algunos mecanismos de coordinación locales para poder apoyar. Al final son diferentes formas, ¿verdad? Que se pueden trabajar, diferentes estrategias, bajar los precios, dar un subsidio, dar una tarjeta para que logren ellos comprar sus alimentos, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que ayudar para evitar al final que haya un problema en casos agudos. Son como estas medidas de mitigación, sí, pues en estos momentos críticos. Sí, en momentos críticos. Y esta pregunta me interesa mucho porque a lo largo de todos nuestros episodios y los temas que hemos abordado, hay algo en común, que es el trabajo multidisciplinario.
Eso siempre lo hemos conversado. Y en este caso de seguridad alimentaria, que ahora comprendemos que comprende múltiples esferas, ¿qué otros profesionales deberían estar integrados o con cuáles otros usted tiene más contacto para abordar esto del sistema alimentario y la seguridad alimentaria? Sí, al final como parte de toda esta dinámica, tiene diferentes profesiones que están involucradas. Quizás a la cabeza siempre se habla pues de la parte agrícola o la parte agronómica. Es como la principal profesión que está vinculada con la producción de los alimentos. Luego hablamos de la parte de salud, que es ya directamente que es la atención, ya sea atención en salud o atención nutricional. Ahí están todo el equipo médico, todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, promotores, nutricionistas. Y luego tenemos también la parte educativa. Los maestros tienen un rol importante, sobre todo más a nivel rural, porque a veces el maestro es el todo ahí en la comunidad. Y de ahí vienen otras profesiones que no es que sean no tan importantes, son importantes, pero quizás en un papel más secundario. Tenemos ahí estadísticos, podemos tener abogados, podemos tener economistas, ¿verdad? Que nos orientan a esta información necesaria o a orientar para definir estas estrategias más económicas, más viables para poderlas aplicar y que al final se cumpla con el objetivo. Nosotros hemos visto también en diferentes países que a veces todas las instituciones tienen un mandato, a veces explícito, otras veces implícito, en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Pero quizás lo difícil ha sido trabajar de manera conjunta, o sea, de manera integrada. Y ahí es donde viene este trabajo que es el gran reto que hay, ¿verdad? De todas estas profesiones, trabajar de manera integrada. Porque si yo voy a ir a intervenir en una comunidad, por ejemplo, llego a una comunidad y les llevo los extensionistas que me van a orientar a detectar qué puedo producir aquí, si aquí puedo producir verduras o puedo producir frutas. Los extensionistas son... extensionistas agrícolas. Agrícolas, es decir, que se encargan de la producción. Por ejemplo, alguien que no está familiarizado con ese término, ¿quién es un extensionista? Son las personas que van a ir a capacitar a los agricultores en cómo aprovechar mejor la tierra, ¿verdad? Es un contacto directo con los agricultores. Entonces es como ayudarles a producir mejor. Entonces, si yo tengo un proyecto de eso en ese lugar y tengo un proyecto de agua potable en otro lugar y tengo un proyecto nutricional con alimentos y con educación nutricional en otro lugar, probablemente voy a impactar, pero el impacto no va a ser igual. Solo en esas áreas. Van a ser dispersos. Si todos los programas fueran en la misma zona, entonces probablemente la comunidad va a salir adelante más rápidamente. Y entonces eso es un reto que tenemos para poder trabajar de manera integrada todas estas profesiones, ¿verdad? Y al final, después vienen algunos arreglos institucionales, vienen también la información que se pueda trabajar de este sistema que les decía de vigilancia para poder orientar realmente esa información y que sirva para la toma de decisiones. Al final, pues también esto va relacionado con la parte educativa. O sea, la parte educativa es quizás transversal a todo. Le tengo que enseñar al maestro que le enseñe a comer bien al niño, pero le tengo que enseñar al maestro que le enseñe al papá a que le dé de comer y a que pueda escoger y pueda discriminar la comida más adecuada para su hogar, ¿verdad? Es todo un trabajo, es todo un trabajo. Y no tan fácil. Y no es fácil y al final son cambios que observamos en el largo plazo. Que se dan más que todo en el mediano y largo plazo a nivel generacional, ¿verdad? Prácticamente de 1 a 2 generaciones ya se observan los cambios. O sea, es un trabajo que decimos, hay que empezarlo y no esperar, ¿verdad? Porque voy a ver los cambios, sí, pero si no empiezo no los voy a ver. No, y de hecho es de bastante paciencia porque son aspectos, bueno, del comportamiento en ocasiones y otra cosa importante, porque ahorita cuando hablamos de trabajo multidisciplinario nosotros lo hemos orientado en aspectos de salud. Es decir, por ejemplo, que el endocrinólogo se comunique con la nutricionista,
psiquiatra con psicólogo, pero aquí estamos hablando de diferentes profesiones. Sí. Entonces, lograr esa articulación o esa coordinación es todavía más complejo porque usted daba el ejemplo. Algunas iniciativas se implementan de forma aislada cuando precisamente el impacto podría ser mayor si se coordinaran. Pero ahí es donde está el desafío. Es un desafío, y otro desafío es también hacerlo acorde a la realidad y al contexto de las comunidades, que ya nos ha pasado, más que todo en países con una diversidad cultural amplia, que se llega con una estrategia que ya está aprobada en otro lado, pero ya ahí no está aprobada, y entonces ahí quedan las cajas de alimentos, ahí quedan las cajas, cualquier cosa que usted quiera implementar de nuevo alimento o de la super tortilla, como le han dicho unos, o la aunque sea lo mejor, pero ahí la parte o los nutrientes que no se explican bien, o sea, no se usan, y los sabores, la parte de la cocción, a veces la forma en que se comen y que se cocinan los alimentos es diferente, y entonces si no se aplica esa parte no vamos a tener un efecto, pues no va a ser aceptado por la comunidad, y entonces ahí se ve pues la diferencia. Y voy a contar una anécdota, porque en Guatemala se implementó cualquiera podría decir sí, pero si la gente tuviera dinero pues pudiera resolverlo, y no es cuestión de dinero muchas veces, porque se le daba una tarjeta o un bono en X país, no voy a decir el nombre, pero que se le daba a la cabeza del hogar para que pudiera invertirlo en la comida para el hogar. Entonces se dio una anécdota en el que se hizo un estudio, ¿verdad?, posteriormente, y eso afectó también la operatividad de ese programa, porque se le daba a la cabeza del hogar, que era el hombre, y a la cabeza del hogar, que era la mujer. Al final se detectó que la inversión de darle esa misma cantidad de dinero, vaya, podríamos hablar de $20, por decir así, o el equivalente en la moneda de ese país, para que le ayudara a la compra de alimentos. Entonces, la inversión que se dio a nivel de lo que consumían los hogares y de lo que se gastaba realmente en los verdaderos alimentos, resultó en que cuando se le daba a la mujer era 17 veces más eficiente que si se le daba al hombre. Por el conocimiento que tenía la mujer de lo que debería de llevar al hogar. Entonces, era un gasto que al final sí se daba. Bueno, démoselo a la cabeza del hogar. Pero no tomar en cuenta eso fue complicado en ese lugar. Probablemente no sea la regla, pero sí da una pauta, ¿verdad? De que hay que hacer un estudio previo para ver a quién se le va a dar y cómo lo va a usar, porque usted puede tener la tarjeta. Sí. Y no, igual en otro país, lo mismo, ¿verdad? O sea, se le daba las cantidades de arroz para el consumo de esa familia por un mes. Pero ellos preferían vender ese arroz y comprar un arroz de más baja calidad, pero para gastarse el dinero en otras cosas. Pero por desconocimiento, o porque así están acostumbrados a comer, o porque no se les explicó que realmente ese arroz era más nutritivo que el otro que estaban comiendo. Entonces, son una serie de cosas que al final no se pueden generalizar, sino que hay que hacer esos estudios antropológicos, ¿verdad?, para poder valorar esas intervenciones. Y el tema de seguridad alimentaria pasa por eso también. ¿Ves que es maravilloso? Definitivamente. Porque son micro cosas interactuando, aunque vos veas lo más grande, ¿no? Pero todo lo que pasa en medio de eso, impresionante. Ajá, y no lo puedes dejar de lado, porque tal cual, doctor, podría ser el mejor proyecto, la mejor medida, pero en esa comunidad no aplica, porque hay otras cosas que se dejaron de lado y te va a afectar el proyecto. Increíble. Sí, porque, vaya, podemos hablar de la región, pero incluso entre países nuestros aspectos culturales varían, nuestros gustos y preferencias, y algunas cosas podrían ser replicadas, pero hay otras, como usted ha explicado, que no. Y sí, mucho depende de cómo se traslada esta información, porque fíjese que, bueno, yo una vez estuve en un proyecto en el cual, se habían focalizado los esfuerzos en algunas comunidades donde había
pues mucha desnutrición. Entonces se les llevaba 2 tipos de alimentos y durante un año estas personas habían ya recibido el arroz y ya estaban como, o sea, pobrecitos, ya no queremos, no tenemos nada más realmente, no hay opción, es solo esto o no comer. Pero a pesar de ello es como, ya nos está cansando un poquito. Es que es el aspecto de saciedad, llega un momento en el que ya no lo puedes ver. Y la diversidad de la dieta también. Es decir, tenés un solo alimento que está fortificado, sí satisface ciertas necesidades, pero claro, al nivel de paladar ya era suficiente. No había variabilidad. Entonces luego se le llevó otro alimento que era una legumbre y claro, en las primeras semanas era como el boom y muy entusiasmados porque es como ya tenemos otro producto, vamos a poder incorporarlo, vamos a hacer diferentes preparaciones y pues sí, vea, ahorita, porque eso fue hace relativamente poco, están como todavía consumiéndolo. Pero sí, yo entiendo, se hizo una labor educativa, talleres de preparación de alimentos para mostrarles cómo es que se elabora el producto, de qué otra forma lo pueden incorporar, pero sí, concuerdo completamente. Eso es vital, no solamente, vaya, aquí está, sino que explicarles por qué este alimento es favorable para su salud, cómo lo pueden consumir y cuáles son estas otras recomendaciones. Sí, al final esa parte, volvemos al tema educativo, ¿verdad? Y volvemos al tema de la información y hay también, o sea, diferentes como escenarios, ¿no? La parte que estamos hablando, la parte quizás que más nos preocupa es aquel que no puede tener acceso a comer o al que se queda sin comer o al que le está afectando directamente en una situación nutricional de su familia o de su hogar. Pero también podemos ver ejemplos de personas que pueden tener acceso a varios tipos de alimentos, pero tal vez no están escogiendo los más adecuados. Entonces ahí estamos teniendo ya el otro problema de malnutrición, la obesidad que les estaba hablando. Y nosotros también hemos visto, hay estudios que se han hecho de que una de las pautas y que solo le da la idea a uno es hacer una inspección de la cocina. ¿Qué es lo que tengo de alimentos hoy? Por ejemplo, llego a mi casa o veo mi casa, ¿qué hay en la cocina o en la alacena o en la refrigeradora? Pues sí, porque estamos hablando de diferentes contextos. Ahorita estoy hablando de este contexto. Las personas que tienen posibilidades de ir al supermercado, de ir al mercado. Y que tienen refrigeradora. Que tienen refrigeradora y que tienen ahí. ¿Qué es lo que tienen ahí? Entonces, lo que van a comer es lo que tienen ahí. Vea, si yo les digo de cosas nutricionales, probablemente no las tienen ahí, van a comer lo que tienen ahí. Entonces, tenemos que incidir en que la compra tiene que ser más nutricional, escoger lo que sea más adecuado, porque lo que tenemos a la mano es lo que vamos a comer. Sí, es lo accesible, lo inmediato. Es lo accesible y lo inmediato, ¿verdad? Entonces, en eso, y eso sucede mucho también en que si tenemos una tienda a la par, si tenemos, nos llegan a dejar ahí las cosas, etcétera. Entonces, todo eso afecta. Claro. Y al final, el problema de la seguridad alimentaria también va por el tema de las enfermedades crónicas. Pues entonces, eso a la larga también está generando problemas serios de obesidad y de riesgos para la salud. Sí, es que en las cantidades que se están consumiendo, sobre todo los azúcares, ¿verdad? Y los carbohidratos, que eso sí es, por un lado hacen falta, pero por otro sobran. Los dos extremos prácticamente. Los dos extremos, correcto. Sí, aquí tenés las dos presentaciones. ¿Te acuerdas de hecho que decía, tuvimos a la licenciada Joana Samayoa y ella decía, hay un fenómeno que en comunidades donde a lo mejor no hay muchos alimentos específicos, pero sí hay una tienda donde está el churrito, porque eso va a comer, porque es accesible, porque está ahí a la vuelta, ¿verdad? Pero luego estamos del otro lado, el súper a la par, el restaurante aquí, la comida, o sea, es como ese bandeo de estímulos y vos terminás decidiendo por lo más rápido, por lo inmediato, no te pones a reflexionar y yo creo que eso es el proceso cognitivo de los seres humanos. Vamos a elegir siempre la ruta que menos esfuerzo cognitivo nos demande, porque si no estamos entrenados para evaluar dos estímulos, vamos a hacerlo por evolución, casi que prácticamente ahí sí están yo siempre digo, el cavernícola nos acompaña, porque lo más primitivo. Eso. Sí, está comprobado que ante la elección
Y por eso creo yo también tienen tanto éxito todas estas campañas de estímulos, porque si ustedes se fijan, siempre hay como todo luminoso y tú, ay, qué rico esos tacos, ay, esa hamburguesa, porque todo está directo al proceso de tu cerebro. Entonces, ante estímulos de ese tipo, no te pones a reflexionar porque no estás entrenado para hacer justo lo que el doctor está diciendo. Tu poder elegir, porque es una elección consciente, porque sí sé el impacto que tiene en la calidad de vida, los alimentos, las enfermedades. Entonces te sensibilizas a tomar decisiones porque tenés ese trasfondo. Pero cuando no lo tenés, vas prácticamente de una manera acelerada donde, ay, bueno, sí, hoy voy a comer esto. Y tal vez ya te lo comiste la semana pasada. Y yo creo que ese es también el tema, que la frecuencia de estos consumos, el estar relacionados altamente en la frecuencia, en que en nuestra casa a lo mejor no falte este producto y que ya es como casi que en automático, ya ay, no tengo, lo voy a llevar, ya no es como voy a parar, ya lo comí durante mucho tiempo. No hay este cuestionamiento. Claro, y como todo al final estamos hablando siempre de los mismos conceptos, ¿ve? Se afecta la cantidad y la calidad, ¿ve? O sea, aquí es el exceso, aquí es el exceso. Entonces, al final, en algunos países han tomado en cuenta diferentes medidas que tienen que ver con, en algunos casos, impuestos. Por ejemplo, le voy a subir los impuestos a aquellos alimentos que son más nocivos o que ya se ha comprobado que son más, que afectan más, o sea, dañinos, para que sean más caros. Claro. Y le voy a dar un incentivo al que sea más nutritivo para que sea un poco más barato, tal vez no del todo tan barato, pero sí comparado con el otro, que pueda competir para que yo pueda escoger el más sano. Entonces, o por lo menos, y ahí sí, estar informado de lo que estoy comiendo. Sí, o sea, yo sé que en algunos países yo he visto que hay viñetas. Sí. O sea, viñetas verdes, amarillas y rojas. Sí. En cuanto a lo que es la cantidad de grasas, sal y azúcares. Entonces, por lo menos tener ese conocimiento de que lo que yo estoy comprando tiene esas condiciones. Sí. Entonces, por ahí se comienza, claro, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, pero por ahí se comienza para poder ayudar a estas generaciones a enfrentar esta avalancha que usted mencionaba, pues avalancha de todo lo que es rápido, de todo lo que es está ahí, lo que ya está preparado, lo que yo pudiendo ser más nutritivo, algo más natural. Sí, yo me recuerdo también, doctor, no sé si ustedes se recordarán que en pandemia, que incluso a nivel mundial veíamos estas medidas que parecían bien radicales, ¿no? Pero el hecho de la supervivencia, que ciertos productos, la cantidad se restringía porque era como, no podemos acceder todos a esto. Entonces también creo yo que son medidas que pensándolas bien, a veces también sería bien como, por ejemplo, si se puede acceder a esto con ciertas restricciones, pero es un trabajo. Usted me gustó que dijo algo. Usted decía, hay que empezar. Porque si no empezamos y solo estamos pensando de que, bueno, pero para que veamos el resultado van a pasar, qué sé yo, 5 años y entonces me desmotivo porque yo no lo voy a ver. Pero es que si no empezamos no lo va a ver nadie. Entonces creo yo que también eso es clave. Pensar en función de cosas que sí se pueden implementar y sí se pueden hacer, aunque el resultado no sea para nosotros como generación. Pero va a haber otra que sí lo va a aprovechar. Así es. Y dentro de los temas de seguridad alimentaria, que quizás estamos hablando de todo lo que es el alimento y cómo llega, uno de los aspectos claves ha sido, y que también ya lo tocamos un poco, pero no tan profundamente, es lo del agua. Porque el agua tiene que estar disponible y tiene que ser segura, porque todo pasa por el agua. Nosotros implementamos en un país también un programa de alimentos, pero que necesitaba que se usara el agua y no había ese acceso al agua. Y entonces, o había que preparar un refresco que se combinara con el agua y entonces la gente prefería mejor comprar en las tiendas los refrescos enlatados o embotellados porque era más seguro. Y eso era un problema serio. Entonces se tenía que trabajar ahí con el agua, ¿verdad? O sea, eso es clave. Eso es clave también de trabajar con temas como es el agua, pues para esto de seguridad alimentaria. No se puede. El cuerpo humano, yo creo que todo, si no se sabe, pues, pero el 60% es agua.
O sea, Sí. de mi cuerpo, 6 partes de 10 son de agua. Entonces, tenemos que trabajar mucho con el agua, ¿verdad? Y en este sentido del agua, que es un recurso pues, natural, y hablando acerca de esto, del impacto del cambio climático con respecto a los alimentos, porque nosotros a veces lo podemos, como lo que hemos estado hablando, aislado, pero ¿qué impacto tiene esto en la disponibilidad de alimentos? Ya usted mencionaba, bueno, por ejemplo, en lugares donde hay sequía, la producción es precaria, o por ejemplo, si llueve demasiado, también se pierden las cosechas, entonces el resultado viene siendo el mismo, no contar con ese alimento. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está afectando ahorita este clima extremo? Bueno, en realidad ahí hay que hablar de dos cosas o dos temas que son los que están sucediendo, ¿no? Primero es la variabilidad climática. Vea que eso es básicamente en un microclima o en un lugar más pequeño, cómo se está dando esa variabilidad. Es decir, bueno, la estación lluviosa, la estación seca, comenzaba en determinado mes, hoy se ha alargado, se ha afectado, llueve en cantidades dispersas, llueve más, todo lo que iba a llover en un mes llovió en un fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de la variabilidad climática. Pero ya el cambio climático como tal, eso sí ya zonas que antes eran eminentemente agrícolas, ahora son residenciales. Antes que estaba todo como lleno de pasto o de árboles, ahora está encementado. Entonces, eso sí al final está afectando como globo el cambio en general, y está viendo que cómo se regula, pues porque al final el clima es una regulación entre todos los recursos naturales de la Tierra. Entonces, por un lado la evaporación, por otro lado la lluvia, por otro lado la absorción. Entre más plantas se tengan, pues hay una mejor recepción de esa lluvia. Acá nosotros vivimos en el corredor seco centroamericano, o sea, prácticamente así se le ha denominado, corredor seco a toda esta zona, a toda esta región. Pero donde la lo que ha sequía sucedido, es permanente, la sequía es permanente. La sequía no como tal, porque ese es otro concepto, porque depende de las cantidades de precipitaciones que caigan en determinadas zonas. Pero si los periodos, llueve o no llueve, pues ya se considera cierta sequía. Pues cuando normalmente tiene que llover tanta cantidad de días y se pasa, por ejemplo, más de 10 días que no llueve, entonces ya se cataloga como un periodo seco, entonces, o una sequía. Igual, todo eso ya está bastante monitorizado, ya está bastante establecido, y entonces una de las claves para enfrentarlo es la vigilancia con los diferentes elementos climáticos. Otro es utilizar variables, o mejor dicho, variantes de los cultivos que sean resistentes a esas situaciones de clima, o sea, o que resistan más las épocas secas, o que se siembren en épocas adecuadas de acuerdo a la naturaleza de los suelos, ¿verdad? En unos países en Europa, nosotros también hemos tenido conocimiento que ellos a nivel satelital hicieron pues por decir un mapeo de los tipos de suelos de sus países, y entonces los suelos que eran más agrícolas, esos se protegen más. Es decir, por más que yo quiera hacer un centro comercial ahí, no lo voy a hacer porque está protegido. Y ese suelo es más eficiente y sirve más para cultivo que para otra cosa. Y ya todavía discriminando aún más para cultivo pero de maíz, o para cultivo pero de arroz, para cultivo pero de caña, o para cultivo de trigo, etc. Entonces, como que mapear con la tecnología cuáles son esos suelos más adecuados es una buena política. Y entonces, de igual manera, si los suelos que yo tengo, que son los más fértiles, y yo les pongo cemento, entonces estoy poco a poco lavando las posibilidades de poder generar más cultivos y mejores cultivos para esos lugares. Entonces son todos ese tipo para enfrentar esta situación climática, es eso, ¿no? Usar la tecnología, usar esas intervenciones para luego pues enfrentar mejor esas condiciones. Ahora,
ya los contaminantes, ya la parte de la capa de ozono y todo eso, pues sí son grandes políticas desde el eliminar las combustiones, de eliminar pues la huella de carbono, saber qué es lo que estoy gastando, cómo lo estoy consumiendo, los combustibles que estoy usando para producir la energía, etcétera, etcétera. Energía renovable, energía más saludable, energía solar, etcétera, etcétera. Entonces todo eso sí ya son grandes políticas que ya son parte de grandes acuerdos pues, a nivel mundial. Entonces es todo un problema al final estar enfrentando eso y sobre todo que existe pues ese gran equilibrio, sobre todo de clima, salud, enfermedades y la agricultura, ¿verdad? Como que ahí gira todo ese círculo y volvemos a ese otro equilibrio que debe de darse, porque cuando cambia el clima, entonces cambia ese equilibrio de las enfermedades y entonces ya aparecen más enfermedades, ya sea en las personas o en los animales. En los animales o en las plantas. Uh-huh. Ese es un poco el enfoque de una sola salud, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, ese enfoque habla de esa parte en la que hay que implementar pues estrategias que ayuden a tener más producto o mejor rendimiento hacia los cultivos y también de los animales, ¿verdad? Porque también dependemos mucho de la industria agropecuaria. Y que eso pues también impacte en aquellos vectores o en aquellos virus, aquellas bacterias que afectan al humano. O sea, es toda una línea de prevención y de trabajo para poder combatir eso también. Cuando te pones a reflexionar lo que implica algunos cambios o aspectos que aparentemente no están relacionados, pero luego tú decís, no, pero es que esto va a afectar eso. O sea, es una cadena de eventos. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber, porque hemos conversado acerca de estos desafíos, de estos elementos tan complejos, pero sumamente interesantes. ¿Y qué lo motiva a seguir trabajando en este campo? Bueno, la verdad que hay tanta situación que todavía, pues, si uno lo habla a nivel global, tenemos casi, por decir así, porque al final las cifras ahí están. O sea, no es algo que uno lo puede ocultar, pero tenemos casi 800 millones de personas en el mundo que padecen hambre. Entonces, todavía hay grandes retos para poder combatir las inequidades que hay en todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, manejar y enfrentar estos retos, estos desafíos, las enfermedades, pues, se han manifestado durante toda la humanidad, ¿verdad? Siempre han habido, yo lo veo esto, al final se hablaba de la pandemia, pues sí, hay muchas teorías sobre la pandemia, pero son diferentes equilibrios que ocurren a nivel de todo el planeta Tierra, ¿verdad? En diferentes épocas del año, los terremotos, todos los desastres, al final son parte del mismo equilibrio que hay y que en algunos casos es más desequilibrio, ¿verdad? Por los efectos que se provocan. O sea, nosotros podemos estar expuestos a todos estos eventos, pero de que se presente un desastre o no va a depender de la forma en que estemos preparados para enfrentarlo, ¿verdad? No es lo mismo una inundación para alguien que tiene una estructura y que tiene una parte, por decir, de desagües y de que puede enfrentar con una capacidad de evacuar a la gente y de que conoce los riesgos y sale cuando va a existir la inundación, a existir en una comunidad donde va a caer la lluvia y va a inundar todo. Entonces hay diferentes condiciones y entonces eso todavía se está dando. Entonces eso es un gran reto. Hay que seguir trabajando en esta parte, en seguir desarrollando estas intervenciones para hacer un sistema alimentario sostenible y que realmente se cumpla. Combatir todo ese tipo de enfermedades y sobre todo trabajar pues en el desarrollo de aquellas intervenciones que ya probamos que son eficientes y que son efectivas. Entonces, seguirlas trabajando, hay muchas necesidades todavía para poderlas seguir haciendo. Entonces, eso es lo que lo motiva a uno de seguir trabajando.
Ay, qué bonito. O sea, realmente veo que lo ves con ojos de admiración al tío, para mí el doctor. Pero qué impresionante, doctor, porque creo que es realmente bien valiosa la labor. La labor creo que, y me gusta pensar, esta es mi parte más quizás motivacional, pero me gusta pensar que hay personas trabajando por esto, haciendo realmente proyectos, trabajo, involucrándose. Me gustó lo que narraba, ¿no? Que en otros países, en Europa, por ejemplo, utilizar la tecnología. Qué bueno, porque también se siente bien escuchar que hay métodos que ya fueron probados. Y que eso es bueno, porque también creo que el hombre vamos evolucionando y vamos creando cosas. Me hizo pensar en un pequeño artículo de un profesional que yo admiro mucho, pero decía, debemos de preocuparnos por crear un mundo donde todos podamos vivir. Porque creo yo que también va un poco sobre eso, ¿no? Que como profesionales también nos esforzamos y desde nuestra postura ahí, pero sí es valioso lo que hacemos y lo que se puede utilizar para mejorar la calidad de vida en todo lo que implica esta palabra, calidad de vida, pero a nivel mundial. Entonces creo que es bien interesante escucharlo. No pensé que fuera a ser tan cautivador porque yo estaba así, realmente prestándole toda la atención posible porque me parece complejo algunos términos y seguramente para las personas que no estamos tan familiarizadas, algunos términos se hacen un poquito difíciles, pero en general creo que la idea es sumamente clara y valiosa. Lo ha hecho así, sencillo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Sí, no, y la verdad que siempre es como gratificante al final cuando uno hace una intervención que al final en la parte médica, pues, porque puede ser uno dedicarse a la parte clínica y solo tratar un paciente. Ah, vaya, se curó el paciente y ya. Vaya, pero igual puede suceder una frustración en el método, en el médico clínico, porque a mí me pasó cuando yo estaba en mi formación, que uno recomendaba algo y le decía, vaya, tómese esto y haga esto, pero llegaba a su realidad, llegaba a su casa, ¿cómo me tomo la medicina si no tengo ni agua? Y eso no lo sabe el médico clínico. Él solo llegó y tiene 15 pacientes que ver y ya. Y después, vea usted, si usted solo toma, usted tiene que comprar esto y tiene los ingresos para comprarse. Y tiene la forma de prepararlo, sabe cómo prepararlo. Y así, una serie de cosas. Entonces, eso es importante y también se puede hacer labor desde la parte clínica, directa, con un paciente, con una familia o con varias familias. Pero cuando ya se trabaja a nivel global, es también gratificante pues poder incidir en una política, poder incidir en una intervención, poder incidir en un cambio que al final cuesta poder intervenir de esa manera, pero al final lo que usted puede hacer es dar como una radiografía o dar un examen de laboratorio. Vaya, mire, pues así está usted. Pues así está este país, así está esta región. Ahora, en este lado han hecho esto, esto y esto y esto. Si usted quiere, lo puede hacer de esta y de esta otra forma. Si usted lo hace, al final, claro, lo que estamos diciendo, el cambio no va a ser el otro año, no va a ser en 2 años, pero hay un indicador que se mide, que es el de la desnutrición crónica. Y ese sí se puede medir más o menos cada 6 o cada 7 años. Y ese se hace en la población de primer grado, a nivel de las escuelas. Es una intervención que ya está a nivel de varios países. Entonces, si usted hace esa medición nada más de medirles la talla a todos los niños de primer grado. Es decir, la estatura. ¿Cuánto? La estatura de todos los niños de primer grado a nivel nacional, a nivel de país, de ese nivel nada más, usted tiene un valor. Entonces, pero si lo hace cada 7 años, usted se va a dar cuenta todo lo que hizo para esa talla llegar que ese niño mida eso que tiene que medir. Usted evalúa lo que hizo los 7 años atrás, ¿verdad? Entonces ahí se va a dar cuenta, hice esto o no hice esto, mejoré, no mejoré, ¿qué más puedo hacer? Sí. Entonces ahí hay ejemplos de países que sí han logrado bajar ese indicador mucho, ¿verdad? Mucho lo han bajado. Entonces ese es uno de los grandes retos y todavía hay que seguir trabajando. Qué retos de retos, realmente, doctor. Con una intervención nada más, con una. Chiquita. No, pero eso es lo que yo reflexionaba ahorita. Y la respuesta de ustedes, bueno, todavía hay trabajo que hacer. Es decir, lo que a usted lo motiva a seguir en esto es que
hay personas que necesitan que estas intervenciones lleguen, que la educación se traslade a estos lugares, como mencionó, que se incida en ciertos instrumentos normativos para lograr una mejor cobertura. Entonces, es y como... que sean a nivel poblacional. Sí, pues, claro. Los efectos. Al final ese es quizás uno de los grandes retos, ¿verdad? Poder y dentro de los resultados es eso, ¿verdad? Porque usted puede lograr que se haga, pero los resultados, al final, la forma en cómo se hacen las cosas también van a ser gratificantes. Pues tener menos gente enferma crónicamente a futuro va a ser menos carga para los hospitales, va a ser menos cargas para las familias y al final, pues, todos ganamos. Eso, todos ganamos. Sí, es un efecto realmente multiplicador en todas las esferas que se involucran. Es un ganar-ganar. Hay que empezar a verlo de esa forma, entonces. Sí, claro. Y siempre es positivo ver el ganar-ganar. Al final, sí, siempre van a haber alguien que se pueda ver afectado, pero ahí es donde nosotros, desde el punto de vista de salud pública, nos interesa la salud de la mayoría. Claro. Si a algunos, por A o B motivo, tienen su negocio que afecta la salud de los demás, pues se van a ver afectados ellos por sumarse a la salud de todos, ¿verdad? Sí. Al final. Sí. Y es esto de hay que adaptarse. Si no, pues sí, no se logran estos cambios. Así es. Así que nada. Agradecerle un montón. Mire, fuimos súper puntuales. Vaya, qué bueno. Con el tiempo. ¿Ni se ha sentido? Sí, no, por eso. Ha sido muy amena la plática y espero yo que también muy enriquecedora y educativa para quienes nos escuchan, porque ese es el propósito de nuestro podcast, sensibilizar y educar, porque hay cosas que desconocemos y que nos va ampliando el panorama, pues, y podemos reflexionar al respecto. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes mencionarle que le tenemos un detalle de parte de... Esa es la parte favorita. Ay, sí, de todos nuestros invitados. Eso no sabía. Pues era una sorpresa. Yo le dije, doctor, que había una pregunta sorpresa, pero no era la pregunta, era la presentación de los productos. Sí, de Sensato. No sé si conoce la marca. Sensato. Ajá. No. Ay, no. Ya le voy a decir. Es de Yanni Calderón. Pero le van a encantar, doctor, realmente. Bye. Sí, así que esperamos que los disfrute en su casa y le agradecemos mucho por habernos acompañado. No, bueno, siempre a la orden, y es a veces difícil hablar de estos temas porque no siempre se tocan, ¿verdad? Pero creo que, como dijimos, ¿verdad? La lección aprendida es, bueno, tenemos que hacerlo. Sí. Y hay que hacerlo. Y gracias a ustedes por este espacio. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.